Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Propongas, lo conseguirás. Dios te dice, no te aflijas por lo que pase, porque escrito está. Yo llegaré y lo lograré, todo en la vida lo alcanzaré. No importa el tiempo ni el momento, yo solo sé que llegaré. Yo llegaré y lo lograré, todo en la vida lo alcanzaré. No importa el tiempo ni el momento, yo solo sé que llegaré. ¡Ja! ¡Hey! Ay, lo lograré, llegaré a la cima, llegaré a lo alto y lo lograré. Tú puedes llegar a la meta, en el nombre de Jesús, seguro llegarás. Este es el momento hoy, ¿sabes? Tú puedes llegar. Tú puedes llegar. Y ya nuevamente, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 25 y versículo 10, donde dice: Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien.
Pablo expresa las razones que justifican la decisión que toma, respondiendo a la pregunta que Festo le había formulado. Recuerda al gobernador que él, como romano, está delante del tribunal que debe juzgar su causa. Por tanto, no tiene necesidad de ser remitido a ningún otro, porque éste tenía capacidad suficiente para juzgar su caso. Nótese que Festo, al igual que Félix, por temor a los judíos, dejó preso a Pablo, lo que suponía un trato injusto entre la ley romana. Realmente era una transgresión del derecho romano, pero además le proponía a Pablo un tercer juicio ante un tribunal religioso y que además no era romano. Pablo, sin embargo, le recuerda que un ciudadano romano debe ser juzgado solamente por un tribunal romano. Continúa diciendo este versículo: a los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Además, Pablo manifiesta su inocencia recordándole que no había cometido ningún agravio contra nadie. Aprovechando para recordarle al gobernador, su juez, que él conoce muy bien que lo que afirmaba era verdad. Nótese que, en cierta medida, con intención o sin ella, acusa de injusto a quien le había juzgado. La conclusión es determinante. No había delito alguno que justificase su entrada al tribunal religioso judío de Jerusalén. Como dijera, nadie puede en justicia entregarme a ellos, dice Pablo a Festo. Esto deja en evidencia el favoritismo de Festo hacia los judíos, claudicando de sus principios de ecuanimidad judicial. El acusado estaba ante el tribunal de César, esto es, el tribunal del procurador, que juzgaba y administraba justicia en nombre del César. Pablo no quiere que una decisión de favoritismo le prive de la situación jurídica en que se encontraba. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pablo francamente deja en claro que o es culpable o es inocente. En la presencia de Festo, el juez se pone a sí mismo bajo la ley y plantea dos frases paralelas que expresan una simple cuestión de hecho. En primer lugar, Pablo le dice al gobernador que si es culpable y ha cometido algún crimen que amerite un veredicto de pena capital, no buscará escapar a la aplicación de la sentencia. De esa manera, presenta al gobernador y al tribunal el reto de probar que es culpable. La segunda frase no es sólo la exacta oposición a la primera, sino que también especifica que los cargos en su contra fueron formulados por los judíos. Pudo haber hecho una declaración categórica de su integridad, aun cuando Festo sabía muy bien de su inocencia. En cambio, plantea el hecho simple de su falta de culpabilidad en una forma condicional. Parafraseando el versículo, pudiera decirse: si no hay verdad en las acusaciones y tú sabes que estos cargos son infundados, entonces nadie tiene el derecho de entregarme a los judíos. Durante la administración de Félix, Pablo evitó apelar su caso ante el emperador romano. Es de considerar que Félix
todavía no había emitido un veredicto, pero en cualquier momento pudo haber declarado su inocencia dejándolo libre, pero no lo hizo. Cuando, sin embargo, fue llamado a Roma y apareció Festo en la escena, Pablo se dio cuenta que su futuro se pondría difícil si el nuevo gobernador quería favorecer a los judíos llevándolo al juicio a Roma. Ahora tendrá que luchar por su vida, Pablo, y en esa lucha echa mano del último recurso. Como ciudadano romano, ejerce su derecho de apelar al César. Cuando dice que nadie tiene el derecho de entregarlo a los judíos directamente, se está refiriendo a Festo. En este punto, confrontamos un asunto legal que deriva del contexto general. ¿Carecía Festo y por consiguiente Félix de autoridad para dictar sentencia si Pablo tenía el derecho de apelar al César? Festo libremente admite ante Agripa su incapacidad de formular cargos contra Pablo, como veremos más adelante en el versículo 27. Y Agripa llega a la conclusión que Pablo pudo haber sido dejado libre si no hubiera apelado al César, como se verá en el capítulo 26 y versículo 32. De manera que el contexto sugiere que la apelación de Pablo impide al gobernador emitir un veredicto de inocencia que pudo haber hecho tardíamente. En resumen, la apelación al César concede a Pablo un estatus que lo pone por encima de cualquier procedimiento tanto del Sanedrín en Jerusalén como de la corte de Festo en Cesarea. Con la breve declaración «apelo al César», Pablo revela a Festo de su relación judicial con él. El verbo griego en el medio significa «acudo a César en mi favor». Pablo está poniendo al gobernador en la posición indeseable de tener que justificar el envío de Pablo a Nerón, sin ningún cargo, por otro lado, específico. Pero, con toda seguridad, Nerón y sus ayudantes no verían de muy bien a un gobernador que mostraba incompetencia en juzgar asuntos de menor importancia. Pablo apeló al César por 3 razones. Primero, la apelación le salvó la vida. Segundo, podría ir a Roma, como Jesús se lo había anticipado en el capítulo 23 y versículo 11. Y tercero, en Roma podría predicar el Evangelio a los del gobierno de Nerón, y quizás el cristianismo pudiera recibir un reconocimiento oficial como así lo tenía también el judaísmo. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: A César has apelado, a César irás. Desde los inicios del Imperio Romano, los ciudadanos tenían el derecho de apelar al emperador cuando se trataba de sentencias de muerte, aplicadas por jueces locales. Este privilegio estaba limitado a los ciudadanos dentro de las murallas de Roma y hasta unos 2 kilómetros más allá. En las provincias, algunos historiadores comentan que los gobernadores no tenían autoridad para enjuiciar y condenar a ciudadanos. Con respecto a los cargos que conllevan la pena de muerte, los gobernadores en efecto funcionaban no como jueces, sino como fiscales que presentaban los casos junto con los ciudadanos acusados al emperador. Los emperadores romanos, por otro lado,
respetaban este derecho de los ciudadanos. Ayudados por otro funcionario, juzgaban los casos según toda la información que le proporcionaban los gobernadores y también los cónsules. Pablo ejerció su derecho durante la primera parte del reinado de Nerón, en el año 54 al 62 después de Cristo, la cual usualmente es llamada la Edad de Oro del emperador. Cuando Festo oyó a Pablo decir «apelo al César», inmediatamente entró en consulta con su tribunal, dándose él perfecta cuenta que sólo los casos excepcionales podían ser enviados al emperador y que Pablo no había cometido ningún delito contra el Estado romano. Festo buscó la asesoría de los miembros de su concilio, el que incluía tanto a los altos funcionarios de su corte como a jóvenes que lo acompañaban para adquirir experiencia en la administración provincial. En favor de Festo, podríamos decir que el gobernador aceptó la apelación de Pablo y estuvo de acuerdo en enviarlo a Roma. Cumplió la tentación de engañar a Pablo de una manera o de otra, y mantuvo su palabra. En poco tiempo hizo los preparativos para que Pablo se embarcara hacia la ciudad imperial. Festo enfrentaba un inmenso problema, ya que él sabía que tenía que respetar el deseo de Pablo de apelar al César, pero, sin embargo, estaba perplejo en cuanto a la discreción legal de enviar el caso de Pablo a Roma. No sabía cómo formular un cargo contra Pablo, porque las acusaciones de los judíos se relacionaban con asuntos religiosos que, por otro lado, nada tenían que hacer con las leyes romanas. Por eso, sintió un gran alivio cuando el rey Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea para presentarle sus respetos. Agripa era descendiente de judíos y había sido educado en Roma y además era gobernante de un reino. Por tanto, él podría darle asesoría adecuada y ayudarle en este caso. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Por unos pocos días, Festo no supo qué hacer para formular al emperador una descripción adecuada del caso de Pablo. Justo en ese tiempo, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para darle la bienvenida en su nuevo nombramiento como gobernador de Judea. Llegaron al palacio del gobernador y permanecieron allí con él por muchos días. Había una cortés relación de amistad entre ambos gobernantes. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: Un hombre ha sido dejado preso por Félix. La visita protocolaria del rey Agripa duró, como dicen las escrituras, varios días. Su estancia en Cesarea se alargó bastante tiempo. La estancia del visitante ilustre permitió tiempo de conversación entre ambos dirigentes. Por otra parte, Festo sabía que Herodes Agripa se había criado en la corte de Claudio, por lo que conocía bien cómo debía ser llevada la relación con el emperador y además era un profundo conocedor del entorno religioso y social judío, de manera que era la persona más adecuada para ayudar a escribir el informe que debía enviar a César.
acompañando al prisionero Pablo. Sigue diciendo este versículo: Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: el consejo que le pedía debió haberse formulado en una conversación privada entre ambos, de modo que surge en la dificultad de cuál fue la fuente que Lucas usa aquí para escribirla. Es probable que Lucas describa este encuentro y las palabras de Festo, habiéndolas recibido del mismo Pablo, que debió haber hablado con Festo y se enteró de cómo se produjo su presentación ante Agripa. Sin embargo, cualquier cosa en este sentido es meramente especulativa. Pudiera también ser inferida por Lucas a la vista del proceso que sigue. Dice la última parte de este versículo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Al modo introductorio, para presentarle el problema, hace referencia a un preso que dejó Félix en esa situación antes de salir como gobernador de Judea. El participio perfecto que utiliza para referirse a la situación de Pablo como prisionero indica que era un hecho de hacía ya tiempo. El gobernador anterior había dejado sin resolver un caso judicial que involucraba a aquel hombre. De manera que era una situación que debía ser resuelta en cuanto antes mejor. Continuar con el versículo 15, donde dice: respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. En su informe previo, Festo hace referencia a su primera visita a Jerusalén como gobernador de Judea. En aquella ocasión, se vio acosado por los dos grupos religiosos nacionales, es decir, los principales sacerdotes, miembros de la familia sacerdotal vinculada con los sumos sacerdotes, y también, por otro lado, los ancianos, que eran miembros del Sanedrín. Sigue diciendo este versículo: pidiendo condenación contra él. Unos y otros presionaron a Festo para que emitiera una sentencia condenatoria para Pablo. Da la impresión de que pretendían esa sentencia sin otro juicio, simplemente presentándole los cargos que ellos tenían contra él, lo que realmente suponía pedir una sentencia de culpabilidad sin que supusiera un procedimiento judicial conforme al enjuiciamiento romano. Continuará con el versículo 16, donde dice: a esto respondí, que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de las acusaciones. La entrega del preso o el dictado de la sentencia era un asunto de favores y no de justicia. Además, la petición de los acusadores de Pablo no era otra que la de pena de muerte. En la forma de Festo se aprecia un cierto desdén hacia los judíos. Él les hace saber que no es normal entre romanos sentenciar a un preso sin un juicio en el que se sustancie la sentencia. Con esa expresión, y por contraste, le está haciendo notar que los romanos no hacen lo que ellos le estaban pidiendo, un ajusticiamiento sin base legal. De esta manera, en el relato de Hechos de los Apóstoles, aparece la muerte de Esteban, como podemos ver
en el capítulo 7 y los versículos 57 al 58. Sigue diciendo este versículo: y pueda defenderse de la acusación. La decisión del gobernador en relación con Pablo pasaba por un juicio en el que los acusadores y el acusado se encontraran cara a cara. La condenación del reo, pedida por los judíos, tenía que pasar primero por un juicio legal, sobre todo cuando además era un romano. Al acusado había de darse la oportunidad para defenderse de las acusaciones formuladas en contra de él. Los judíos, sin embargo, querían simplemente que el gobernador declarara sin más culpable a Pablo y que fuese entregado a ellos para la ejecución de la sentencia. Esa era la forma romana de enjuiciamiento. Plinio, el senador romano, dijo ante el Senado que nuestra ley, senadores, requiere que el acusado personalmente oiga los cargos interpuestos en su contra y habrá de ser juzgado después que haya hecho su propia defensa. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Festo está informando aquí a Agripa que el juicio tuvo lugar con toda legalidad. El acusado tuvo ocasión de oír los cargos presentados en su contra y la oportunidad de defenderse de las acusaciones. Los acusadores se reunieron para el juicio, que se celebró sin dilación alguna, al día siguiente de la solicitada la sentencia por los líderes de los judíos. Establecido el tribunal y presentes los acusadores, el gobernador ordenó la comparecencia de Pablo. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba. Festo estaba acostumbrado a que se presentasen acusaciones por actos malvados, especialmente en graves cuando tenían que ver con el emperador o el imperio romano. Pero, para sorpresa suya, las acusaciones no tenían nada que ver con delitos de los que él sospechaba que Pablo hubiese cometido. Aquellas acusaciones no eran pruebas suficientes para dictar una sentencia condenatoria contra el acusado y, por tanto, tenía que haberlo puesto en libertad. Pero sólo la política del contemporizar con los judíos hizo que Pablo quedase como prisionero. Y voy concluyendo ya con esto. Una costumbre romana libró a Pablo de la muerte. ¿Y cuál fue esa costumbre? Los principales sacerdotes, y también los ancianos de los judíos, que estaban representando ellos, téngase en cuenta esto, al Dios de Israel, a la ley de Dios también, fueron a pedir a Festo que condenara a muerte a Pablo, sin derecho a defensa. Ellos, que deberían ser, y nótese esto, luz a las naciones, sin embargo, por su fanatismo religioso, habían violado los mandamientos de Dios y dejado que los paganos le enseñen justicia con sus costumbres, una costumbre que salvó la vida de Pablo. Cuando dice: a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Este grave error que cometieron estos altos representantes de la religión judía deben enseñarnos a nosotros, por otro lado, a que jamás coloquemos nuestros sentimientos
por sobre la justicia de Dios. El sentimiento de odio contra Pablo los cegó a ellos totalmente, de tal manera que quisieron emplear procedimientos injustos para condenarlo a muerte a Pablo. Y esto, aunque pueda parecer extraño en la historia de la Iglesia cristiana, está llena de casos semejantes, donde por combatir algo que consideraban una herejía o que estaba fuera de la sana doctrina, se levantaron acusaciones falsas, relatos inventados por otro lado, donde se describían todo tipo de excesos de comportamiento, incluso sospechas de adoración al mismo diablo, simplemente porque sus propios hermanos en la fe habían tenido una experiencia religiosa distinta a la suya, o se atrevieron a cambiar alguna tradición muy querida por ellos. Estimado y estimada oyente, he sabido que a diario se cometen en todo el mundo miles, y yo diría millones y millones de injusticias. Pero ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque aquellos que dictan las leyes en muchos casos son personas que no son justas, sino todo lo contrario, injustas hacia los demás. Pero no solamente ellos, sino también aquellos que la ejecutan, que simplemente están cumpliendo con un deber y lo hacen no considerando muchas veces a los que están juzgando como personas, sino como números o cosas. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, en la carta a los Hebreos, capítulo 8 y versículo 10, dice la segunda parte: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amigo y amiga oyente, la manera que las leyes justas de Dios estén en la mente de una persona es que esa persona precisamente, primeramente tenga a Cristo en su corazón, y luego, posteriormente, tendrá las leyes de Dios en su mente. Por tanto, amigo y amiga oyente, yo te invito, si tú aún no tienes a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, ahora puedes tenerlo. Por ello, te invito a que ores conmigo una oración de arrepentimiento y recibas a Cristo en tu corazón. Ora conmigo allá donde estás y di: Señor Jesús, confieso que a causa del pecado soy una persona injusta. Injusta con mis prójimos, injusta con mis familiares y hasta conmigo misma. Yo te pido perdón por estos pecados y por todos aquellos que he cometido. Me arrepiento de ellos. Tu palabra dice que tú pondrás tus leyes en mi mente y las escribirás en mi corazón. Yo lo creo. Por eso te abro mi corazón en este momento, Señor Jesús, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperado esté